Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos, amigos que nos escuchan en esta hora. La gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Abramos nuestras Biblias para darle comienzo a este servicio en el Salmo 45. Salmo 45. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria se ha prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblo debajo de ti. Penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra como oro de Ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes. Implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y con gozo, entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipe en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Dios bendiga su palabra, hermanos. Inclinemos nuestro rostro para que oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más, cuando estamos delante de ti, Señor, cuando podemos, Padre, oh Señor, invocarte y darte gracias, Señor, por tus misericordias, por los beneficios que nos das, Señor, por el privilegio que nos das, Padre, de leer tu palabra, de encomendarnos en tus manos, Señor, sabiendo, Padre, que delante de ti, Señor, estamos desnudos. Oh Señor, ayúdanos, danos de tu gracia. Oh Padre, que cada alabanza, Señor, que haya de ser entonada, oh Padre, llegue con olor grato a ti, Señor. Que cada ofrenda, Padre,
que tus hijos, Señor, traen delante de ti, Padre, tú la recibas con agrado, Señor. Oh Padre, y tú des fortaleza, Señor, oh Dios, a cada uno de tus hijos. Tu espíritu, tu presencia, Señor, sea derramada en cada corazón, Señor. Oh Padre, que cada uno de tus hijos, Señor, oh Padre, al acercarse a ti, Señor, con sus labios, Padre, oh Señor, tú recibas cada palabra expresada, Señor, cada cántico, oh Señor, Padre, pedimos tu ayuda, Señor, tu gracia, oh Padre, que tú recibas, Señor, la ofrenda de tus hijos, porque así te lo rogamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Señor, te necesito. Nosotros cada día necesitamos del Señor, amados hermanos, y expresemos este cántico, hermano, con fuerza, allí en la presencia del Señor, expresándole estas palabras al Señor. Señor, te necesito, como nunca mi alma ha anhelado de ti. Yo soy aquel abismo que clama por otro, que sacias mi alma, ese eres tú, Jesús. Mi Dios, cuánto te amo, mi Rey, cuánto te adoro. Sin tu palabra, Señor, todo vale nada. Sin tu palabra todo será muerte. Sin tu palabra, Señor, yo moriré. Allí en su lugar, hermano, entonemos este cántico para el Señor. Señor, te necesito como nunca mi alma ha anhelado de ti. Yo soy aquel abismo que clama por otro, que sacies mi alma. Ese eres tú, Jesús. Empecemos nuevamente, hermanos. Señor, te necesito. Señor, te necesito como nunca mi alma ha anhelado de ti. Yo soy aquel abismo, yo soy aquel abismo que clama por otro, que sacies mi alma. Ese eres tú, Jesús, mi Dios, cuánto te amo, mi Rey, cuánto te adoro. Sin tu palabra todo vale nada. Sin tu palabra todo será muerte. Sin tu palabra, Señor, yo moriré. Mi Dios, cuánto te amo,
mi rey, cuánto te adoro. Sin tu palabra todo vale nada. Sin tu palabra todo será muerte. Sin tu palabra, Señor, yo moriré. Señor, te necesito. Señor, te necesito. Sí, Señor, como nunca mi alma anhelado de ti. Yo soy aquel abismo, yo soy aquel abismo que clama por otro, que sacies mi alma. Ese eres tú, Jesús, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, cuánto te amo. Mi rey, cuánto te adoro. Sin tu palabra todo vale nada. Sin tu palabra todo será muerte. Sin tu palabra, Señor, yo moriré. Mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, cuánto te amo. Mi rey, cuánto te adoro. Sin tu palabra todo vale nada. Sin tu palabra todo será muerte. Sin tu palabra, Señor, yo moriré. Expresémoslo una vez más, hermanos. Señor, te necesito. Señor, te necesito. Aleluya. Como nunca mi alma anhelado de ti. Yo soy aquel abismo. Yo soy aquel abismo. Oh sí, Señor, que clama por otro, que sacies mi alma. Ese eres tú, Jesús. Con fuerza, hermanos, mi Dios, mi Dios, mi Dios, cuánto te amo. Mi rey, cuánto te adoro. Sin tu palabra todo vale nada. Sin tu palabra todo será muerte. Sin tu palabra, Señor,
Yo moriré, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, cuánto te amo. Mi rey, cuánto te adoro. Sin tu palabra todo vale nada. Sin tu palabra todo será muerte. Sin tu palabra, Señor, yo moriré. Aleluya. Gracias. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, y todas aquellas personas que estén al alcance de mi voz. Bueno, en esta oportunidad, mi nombre es la hermana Marta González, y en esta oportunidad me dirijo a ustedes para contar un testimonio de lo que el Señor hizo por nosotros cuando iban a ser mi nieta, ¿verdad? Estábamos esperando una nietecita y quiero contar pues la maravilla que el Señor hizo en medio nuestro allí en el hospital. De verdad que el Señor nos manda a nosotros que testifiquemos y hagamos notorias las obras en los pueblos, y eso es lo que queremos hacer en esta tarde para compartir este testimonio y que les sirva pues de aliento, de aliciente a alguna persona que pueda encontrarse en la misma situación. Bueno, el día que llegó el nacimiento de mi nietecita, fue un día muy esperado por todos, bueno, porque anteriormente a eso pues habíamos pasado por un trago amargo, donde habíamos perdido también, mi hijo había perdido su primer bebecito, y entonces bueno, estaba ese dolor ahí pues. Entonces bueno, el Señor bendijo el matrimonio nuevamente con esa criaturita otra vez que esperábamos, que es mi nieta, la cual ella nació el día 22 de agosto, en la madrugada, el día domingo. Bueno, estábamos ahí esperando pues ese momento, y primeramente pusimos todo en las manos del Señor, oramos, porque sabemos que nosotros luchamos nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra espíritu, contra potestades, gobernadores, y entonces todo eso se mueve pues es a través de las personas. Y entonces, bueno, mi hijo dijo, mamá, vamos a poner esto en las manos del Señor, vamos a dejar que sea el Señor quien abra las puertas, que el Señor se encargue de este momento y nos dé esa confianza que el Señor nos está diciendo que tengamos en Él, que confiemos, y sabemos también que hay un pueblo de Dios orando por nosotros y vamos a confiar en el Señor, poner todo en las manos del Señor. Bueno, y nuestra oración fue, le pedimos al Señor pues que tomar el control de ese lugar. Usted sabe que el hospital es tremendo, son muchas cosas que uno ve allí en ese lugar, pues más en esa parte donde están esas personas, esas mujeres esperando parto, pues ahí uno ve de todo, pues ahí uno ve cómo las personas pasan necesidades allí, porque muchos no tienen esa atención quizás al momento. Entonces bueno, son una cosa muy tremenda pues. Entonces le pedimos al Señor pues que tomara el control de ese lugar, que fuera su gloria pues a través de nosotros allí, que fuera Él primero delante de nosotros, preparando el camino. Bueno, y así lo hizo el Señor. Cuando llegamos allá al hospital, pues a mi nuera la atendió una doctora, la atendió, bueno, pues era el mismo Dios, vimos que era el mismo Dios allí en ese médico tomando el control, y bueno, ella estuvo allí en ese proceso, pues, y mientras estaba allí en ese proceso de parto,
nosotros estábamos afuera, era impactado porque veíamos el lugar, en ese lugar donde en esa maternidad, pues ahí hay momentos que las veces que hemos estado ahí, pues pasa de 50, 60 parturientas y eso es demasiado tremendo, pues porque a veces los médicos no alcanzan para atender a la misma vez a todas esas personas y bueno, ahí es donde vienen las personas pasando necesidades y las situaciones que se presentan ahí. Pues ese día, para la honra y gloria del Señor, ese hospital estaba completamente vacío. Yo creo que si habían como 10 mujeres esperando parto, pues era mucho. Y sobre todo la calma que cada quien tenía, las personas, el Señor cómo tomó control y se veía la quietud que cada quien, la serenidad que cada quien tenía. O sea, la confianza que el Señor nos había dado a nosotros, eso era como que se transmitía al lugar donde estábamos allí en ese momento. Se sentía una paz, una tranquilidad. Y bueno, y en ese momento pues había allí también el Señor, nosotros decíamos, bueno Señor, aparte de que usted nos tiene aquí esperando el nacimiento de la bebé, también hay un propósito suyo. ¿Cuál es el propósito por el cual usted nos tiene aquí que usted quiere que nosotros cumplamos? Pues ese era nuestro deseo en nuestro corazón, le pedíamos al Señor eso. Y entonces, bueno, ahí una señora que estaba ahí al lado de nosotros estaba testificando y ella decía que ella tenía ya 3 días que ella no veía a su hija con su nieta, que ella había parido, pero la muchacha tenía una preeclampsia severa y que en el lugar donde ella estaba, pues ella habían muerto 2 con esa misma situación que ella tenía. Y ella desesperada, ella decía, yo lo único que yo le pido a Dios es que permita que yo la pueda ver a ella y que pues yo pueda ver a mi nietecita nuevamente, porque tengo 3 días y esto es una angustia para mí, yo estoy desesperada, yo no hallo qué hacer. Y entonces cuando yo la estoy escuchando que ella está testificando eso, yo le digo, y ella dice, bueno, yo estoy dispuesta, le he dicho al Señor, a Dios, pues que si Él me permite que yo vea a mi nieta y a mi nietecita, a mi hija y a mi nieta, yo en ese momento yo voy a entregar mi corazón al Señor, porque yo sé que es el Señor lidiando con nosotras, pues. Entonces en lo que ella dice así, yo le dije, bueno Señora, para el Señor no es nada imposible que el Señor tome el control de esta situación en este momento y el Señor haga un milagro en su hija, porque eso no es nada para Él. El Señor se ha magnificado a través de otras cosas que son más fuertes y el Señor ha sido poderoso para responder, pues. Y sin duda, pues el Señor está escuchando su oración. Le digo yo, pero usted sabe lo que usted le está confesando con sus labios al Señor. Usted tiene que cumplir. Si el Señor le cumple a usted, usted tiene que cumplirle al Señor. Y entonces ella dijo, sí, claro, dijo ella, yo lo voy a hacer, dijo. Y entonces, bueno, eso fue algo sorprendente para nosotros porque en el momento que ella termina de decir así, no pasaron ni 10 minutos cuando la llaman a ella, o sea, familiares de la señora fulana de tal, y la llamaron a la señora. Y entonces le dicen los médicos, no, ya la muchacha está estable, ya la muchacha va, dentro de unas horas la vamos a sacar a piso. Y bueno, y así fue, en el tiempo que ellos dijeron, pues la sacaron a piso con la nietecita, la señora pudo ver a su nieta y a su bebé, y ella después me testificaba, ella decía, señora, eso fue un milagro de Dios, yo creo que eso fue un milagro de Dios. Y yo le dije, bueno, ahora le queda a usted cumplirle al Señor lo que usted le prometió a Él, que usted le iba a dar su vida y iba a entregar su vida a Él. Y ella dice, sí, es que hasta mi hija en ese momento que ella estaba también en ese momento, cuando ella vio morir a esas 2 mujeres, ella también le decía al Señor que ella iba a tomar una decisión con el Señor. Entonces podemos ver que se extendió, pues el favor de Dios que estaba con nosotros también se extendió a esas vidas. Entonces en esos momentos nosotros no podemos desmayar cuando llega la prueba, cuando llegan esos momentos así que llegan de angustia. Son momentos que el Señor nos toma para probarnos y para ver cómo nosotros vamos a reaccionar ante esta situación. Y nosotros no podemos perder la confianza en el Señor, porque el Señor, si Él prometió que Él va adelante, es porque Él va adelante. Y entonces vimos la gloria de Dios allí en ese lugar. Gracias al Señor, pues mi nieta nació bien, mi nuera también, perfectamente bien, no le pidieron nada, ni siquiera nada le pidieron a ellos para gastar ahí, nada. Eso fue la mano de Dios allí con nosotros, sosteniéndonos, pues. Después de eso, bueno, el enemigo no se queda tranquilo y él siempre quiere como venir a entorpecer lo que el Señor ya está haciendo, pero él está vencido y nosotros no le vamos a dar lugar a él en ningún momento cuando él venga con
a traernos esa duda, pues. La niña, estábamos allí ya esperando que la dieran de alta y la niña se puso un poquito amarillita. Y entonces la doctora dice, no, bueno, hay que dejarla unos días en lámpara porque la niña está un poquito amarilla. Y entonces nosotros, bueno, está bien, si el Señor, usted lo está haciendo así de esa manera, es porque nosotros vamos a seguir esperando con paciencia y vamos a seguir confiando en usted, que usted también nos va a sacar de todo esto, así como usted está obrando, Señor. Y entonces, bueno, allí fue también la mano de Dios allí en ese momento, porque ella la meten a la lámpara y entonces le están haciendo sus exámenes para ver el control que ella tenía de la bilirrubina. Y entonces ayer, cuando ya la doctora nos había dicho, yo la voy a dar de alta a la niña, pero necesito un examen que tienen que hacérselo o estar aquí tempranito a las 6 de la mañana. Eso fue el día de ayer. Entonces mi hijo dice, bueno, mamá, yo no me voy a mover de aquí, yo me voy a quedar aquí para que cuando la doctora llegue, yo de una vez le tomo la muestra de sangre a la bebé. Entonces resulta que cuando estábamos ahí, bueno, yo estaba en mi casa porque yo me había ido a cambiar y había ido a preparar comida, pero estoy con eso, pues confiando en el Señor, y yo decía, Señor, bueno, yo creo que ya esa doctora debe haber llegado allá al hospital, decía yo en mi corazón, pues, y hablando con el Señor. Y entonces en el momento que llamo a mi hijo por teléfono, mi hijo me dice, mamá, la doctora vino y tomó la muestra de sangre a 3 niños nada más y ella dijo que se iba para clase y que ella no volvía más, porque ella va para clase y de ahí ella no vuelve más al hospital. Cuando ella me dijo así, cuando mi hijo me dice así, bueno, yo dije, bueno, hijo, sin duda estamos viendo que es el enemigo que quiere venir a meter su mano, pero él está vencido, le digo yo. Vamos a confiar y vamos a tomar al Señor en su palabra. Vamos a hacer una oración aquí por esta vía telefónica, nosotros dos, y yo creo, le digo yo a él, yo creo que el Señor es poderoso para hacer que esa doctora le suspendan sus clases y hacer que ella se devuelva al hospital, que le dé un desespero y que esa doctora se regrese al hospital nuevamente y que le tome la muestra a la bebé. Porque ella tiene que cumplir la palabra que ella nos está dando cuando ella dice que ella va a tomar la muestra a la bebé para dárnosla de alta. Ella está dando una palabra y el Señor sabe que eso, hay un compromiso, pues. Entonces, bueno, cuando hicimos la oración, eso fue lo que le pedimos al Señor, que se hiciera conforme a su voluntad y que si en su voluntad estaba que ella regresara de nuevo al hospital, que para él para él no era nada imposible suspender las clases de ella y que ella regresara al hospital. Bueno, mire, eso fue terminando también de hablar nosotros por teléfono, y mi hijo dice que la doctora al ratico, como a los 10 minutos, se devolvió desesperada y entró nuevamente al hospital, y entonces les dice, denme la muestra, denme los niños para sacarle la sangre porque voy a hacer la muestra ahorita. Y bueno, maravillosamente el Señor, esa doctora no se movió del hospital. Duró todo el día ahí y dio de alta a todos los pacientes que estaban ese día ahí, que ella había dicho que iba a dar de alta. Entonces, bueno, vemos la gloria de Dios allí. Estoy muy agradecida de mi Señor Jesucristo, porque sé que fue el Señor que nos ayudó, sé que fue el Señor dándonos el aliciente en ese momento, en esa prueba que pasamos allí. Pero sabíamos siempre que el Señor estaba respaldándonos porque había un pueblo de Dios orando por nosotros y bueno, vimos su mano en todo y estamos muy agradecidos del Señor porque ya tenemos a nuestra necesita y a mi nuera en casa con perfectas condiciones de salud. La honra y la gloria sea para el Señor. Y bueno, y lo que se quiere con este testimonio es que si usted se encuentra en una situación así o cualquier situación que se pueda encontrar, siempre confíe de que la oración tiene poder y la oración cambia las cosas cuando nosotros tomamos al Señor en su palabra y le creemos al Señor, de que Él es nuestro sanador y Él es nuestro salvador y el Señor es el todo en nuestra vida. Bueno, que el Señor les bendiga y el Señor me les guarde. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la bienvenida a este servicio especial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el cual le damos el lugar al Espíritu Santo para que nos hable a todos,
para que el Espíritu Santo pueda dar las coordenadas y pueda dar la palabra que nosotros necesitamos para poder caminar en este camino, porque eso se ha dicho en anteriores oportunidades, nadie conoce este camino. Eso es algo que usted debe de entender, quien me escucha en esta hora. Nadie conoce este camino. El que lo conoce es Dios. El Espíritu Santo siempre está dispuesto para guiar a cada creyente hacia el puerto seguro, hacia la victoria, hacia la bendición, pero muy sobre todo, escuchen, para cumplir la voluntad perfecta y agradable del Señor. La bendición de Dios está en la voluntad perfecta del Señor. En la medida en que nuestros corazones estén dispuestos a buscar esa voluntad, cuando realmente en nuestros corazones está una decisión de querer hacer lo que Dios ya ha determinado, la porción que Dios tiene para nosotros, la bendición que Dios tiene para nosotros, el plan que Dios tiene para nosotros, porque los pensamientos y el plan de Dios para con su pueblo es un pensamiento de bendición, de victoria espiritual para bien de su pueblo, porque el Señor siempre guía a su pueblo a la palabra, siempre guía a su pueblo a hacer la voluntad del Señor. Esa es una decisión que debe estar consumada en nuestros corazones. Porque, y escuchen bien esto, a veces nosotros creemos que esa decisión está tomada. Pero como se habló la semana pasada y el Espíritu Santo va a remachar eso en esta hora, muchos dicen de sus labios que seguirán a Cristo en sus pasos, en sus mandamientos, pero hay cosas en los corazones que no han sido rendidas. Hay cosas en nuestros corazones que nosotros no hemos confesado al Señor y que cuando hablamos de confesar al Señor es que no reconozcamos que tenemos esas fallas y esos errores. Eso se habló y el Espíritu Santo se lo está recordando una vez más en esta hora. Dios nos conoce, pero Él quiere que lleguemos a la condición de sinceridad en el altar con Dios para que el Señor, al escuchar nuestra confesión sincera delante del Señor, entonces el Señor ve que nosotros queremos la ayuda del Señor, queremos ser libres, queremos ser victoriosos, no queremos que nada nos estorbe en el caminar. No queremos que cualquier cosa en nuestras vidas nos impida caminar en victoria. Usted lo sabe, sabe cuáles son los complejos y las cosas que usted tiene, costumbres, ideas, pensamientos, actitudes que usted tiene, que yo tengo, que impiden nuestro libre caminar en la palabra, siguiendo al Señor Jesús. Porque déjenme decirles algo. Cuando el Señor nos llama, y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, yo creo que sí, porque el profeta lo hablaba también en algunos mensajes. Cuando Dios llamaba a alguien, Él usaba esta expresión. Y también en el Antiguo Testamento esa expresión es muy usada. Sígueme. Sígueme. Ahora, yo he escuchado en muchos cultos, no es que esté nada de malo, ojo. Cuando se habla y se le dice al hombre que está en pecado y que está perdido, el Señor a través de ese ministro le dice, arrepiéntase de sus pecados. Pero
realmente son pocos los que uno ha escuchado esa expresión, sígueme. Sigue al Señor. Sigue al Señor. Ahora, esa expresión seguir o sígueme es una expresión más profunda de lo que usted se imagina. Porque nuestras vidas están enmarcadas o están siendo observadas por el Señor y cada uno de nosotros hemos transitado nuestro propio camino. Y nuestros caminos están construidos por las decisiones que tomamos. Hay un famoso poema de un poeta español, que tal vez muchos se lo sepan. Él decía, y yo recuerdo cuando hacíamos los programas radiales en Radio Cristal, aquí en la ciudad de Barquisimeto, ese cuadro siempre estaba allí y yo decía, bueno, ese hombre fue inspirado a colocar esa expresión allí, o decir esa expresión, ese poema. Él decía, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Ahora, esa expresión se aplica al mundano, porque él con las decisiones está caminando su propio camino, aunque ese camino es un camino de muerte. El hombre en el mundo toma sus propias decisiones, traza sus propios caminos. Y esos caminos están siendo trazados por las decisiones que van tomando. Porque todo hombre encuentra encrucijadas y el hombre decide qué va a hacer. Qué va a hacer con su vida, qué va a hacer con si va a tener familia, qué tipo de trabajo va a tener, en dónde va a vivir. Siempre vive tomando decisiones. Y el hombre, cuando nosotros conocemos a las personas a través de la vida, vemos cómo hombres y mujeres toman distintos rumbos en las cosas que hacen y basados en las decisiones que han tomado en la vida. De tomar decisiones en la vida es delicado, porque eso puede determinar que esa persona le vaya bien o que le vaya mal. ¿Cuántas personas no han tomado decisiones erradas a la hora de casarse? ¿Cuántas personas no han tomado decisiones erradas en sus negocios? ¿Cuántas personas han tomado decisiones y han lamentado después haber tomado esas decisiones? Si yo hubiera sabido y alguien me hubiera dicho, yo no hubiera ido por allí. Que alguien le ofreció drogas, alguien le ofreció licor, alguien le invitó a seguir un camino de delincuencia y la persona tomó la decisión de seguir ese camino y después acarreó las consecuencias. Algunos fueron muertos, otros están presos con sus vidas arruinadas y después muchos de ellos dicen, si tan solo alguien me hubiera ayudado o me hubiera guiado a través del camino cuando era niño, eso no hubiera pasado, a mí nadie me dijo nada. Y yo tomé mis decisiones y todas las decisiones que tomaba estaban erradas en mi vida. Esa es la historia de muchos hombres y mujeres en el mundo. El diablo, que el Señor lo reprenda en esta hora, ha influenciado a hombres y mujeres para tomar decisiones erradas en la vida, para guiarlos a través de un error, para guiarlos a la destrucción, para guiarlos fuera de Cristo, para guiarlos para hacer cosas basadas en el rencor, basadas en el odio, basadas en la venganza, basadas en la ambición, basadas en sentimientos o en visiones que no son conforme a Dios y que al final esas decisiones los van a llevar a un precipicio.
los van a llevar a un abismo. Decisiones. Sí, las personas han tomado decisiones y esas decisiones han marcado su vida, han marcado su destino, sus rumbos. Pero en esta hora hay un camino que ha sido trazado. Hay un camino que lleva a Dios y ese camino es Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Fíjense el otro camino. Es un camino que está basado en las decisiones de hombres y mujeres influenciados por el diablo, el cual los lleva al error, los lleva al pecado, los lleva a la denominación, los lleva a asumir actitudes delante del Señor que al Señor no le agrada. ¿Sabía usted? Y eso se habló y se vuelve a repetir en esta hora porque es importante que usted sepa eso. ¿Sabía usted que ya Dios ha trazado un rumbo de bendición para usted? ¿Sabía Dios que como un Padre amoroso y sabio, Él ya trazó un camino para usted y para mí? ¿Sabía usted que ya Dios dijo, yo quiero que mi hijo o mi hija sean esto? Yo quiero que ellos ocupen este lugar en la economía de Dios. Y yo allí me glorificaré en ellos. Pero ¿qué pasa? Hay un diablo que está tratando de influir para que el pueblo no ocupe su lugar. Porque cuando un cristiano o una cristiana toma una decisión por Dios y en su corazón está decidido a hacer la voluntad perfecta del Señor, ahí es cuando ese hombre o esa mujer siguen a Cristo. Cuando usted toma decisión por Cristo y usted acepta al Señor Jesucristo como su Salvador personal, está muy bien. Pero también al aceptarlo como su Salvador, también lo está aceptando como un guía. No se trata de, Señor, perdóname. El Señor lo perdona, por supuesto. Si usted confiesa sus pecados, Dios lo perdona. Pero ¿qué pasa? Dentro de esa expresión de nuestro Señor o de esa obra que el Señor hizo por nosotros, es primordial que usted entienda que también Él tiene que ser, escuchen, tiene que ser nuestro guiador. Porque nosotros no conocemos el camino, no sabemos cómo llegar a Dios, no sabemos el camino que vamos a andar. Escuchen primero las características. Es un camino pequeñito, estrecho. Solo cabe usted. Y tiene que seguir al Señor Jesús. El Señor va a ir adelante a través del camino y va a decir como le dijo a todos sus discípulos, ven, sígueme, sígueme. Y nosotros tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo, nuestro guiador. El camino, escuchen, el camino que el Señor ha trazado para usted, ese camino lleva a Dios, lleva al cielo, lleva a la restauración de todas las cosas. Pero cuando miro hacia los lados, estoy yo solo. Cuando veo a mi hermano, lo veo en el mismo camino, pero en otra senda, en otra vía. Ojalá se me entienda lo que intento explicar. El camino que va a Dios
la voluntad de Dios quiere Dios que sea por esta vía. Y Dios quiere que sea por esta, pero todas son conforme a la palabra. Un ejemplo, para que lo puedan entender, el ministerio quíntuple. Dios lo llamó a usted para ser un pastor, pero no necesariamente a su compañero que tiene al lado Dios lo llamó a ser un pastor. Dios lo pudo haber llamado a ser un evangelista. Y como evangelista usted tiene que seguir los pasos de Cristo, lo que Dios ha trazado para usted, para que usted haga la voluntad perfecta del Señor. Y a su compañerito que está más adelante, Dios lo pudo haber llamado para ser un profeta. Y usted tiene que entender la guianza del Señor a ese hombre. Y a otro lo llamó a ser un maestro. Y a otro lo llamó a ser un apóstol. Son distintos caminos, distintas maneras de desarrollar el plan de Dios. Y aquella hermanita la llamó a reflejar a Dios a través de un don. Aquella otra hermanita la llamó el Señor para dar testimonio de Cristo a las gentes de su vida, de cómo el Señor la está guiando, la presencia del Señor. Cada una o cada uno en el cuerpo está siguiendo al Señor para que ese ministerio o ese don o esa posición transcurra y se desarrolle conforme al plan y propósito de Dios. Es absolutamente necesario que eso sea así. El éxito de un ministerio, no importa cuál ministerio sea, es que ese hombre haya consumado en su corazón hacer la voluntad perfecta del Señor, porque el Señor lo va a guiar siempre a obedecer la palabra y lo va a guiar a manifestar a Dios en su ministerio como vindicación. ¿Se dan cuenta? No se trata de que un hombre diga, yo voy a ser pastor o yo voy a ser evangelista. No, se trata que Dios lo haya colocado en ese lugar. Si quiere ver la bendición de Dios, tiene que ocupar el lugar que Dios ya ha predestinado para él en el ministerio. E igual las hermanas, todos, cada uno de nosotros, veremos la bendición de Dios en la medida en que nosotros hayamos tomado la decisión de seguir al Señor. Señor, guíame. El Señor nos guía a través de su voluntad. Nos abre la palabra, nos da el mensaje, nos dice las cosas que debemos hacer y nosotros vamos obedeciendo. Vamos siguiendo al Señor. Nos pasa por el camino del arrepentimiento. Nos pasa por el bautismo en agua. Nos pasa por el camino de la purificación, hermano. Nos pasa por ese camino, por el camino de la purificación. Acuérdense del tema, porque algunos no han recibido el Espíritu Santo. Dios llama a un hombre para que reciban el Espíritu Santo a los hombres, pero el Espíritu Santo empieza a guiar al hombre por el camino de la purificación. Cuando viene el Señor y se manifiesta, como cuando nosotros leemos en la Biblia, que dice la Escritura, que vio a Mateo, el recaudador de impuestos. El Señor le dijo, ven, sígueme. Y dice la Escritura que Mateo dejó todo y siguió al Señor. Así hizo el Señor en nuestras vidas. Se manifestó, se reveló. Escuchen bien esto. Para que usted haya aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal, Dios tuvo que haberse revelado a su vida. Usted tuvo que haber visto a Jesús.
como Él es, como un Salvador. Pero Él lo está llamando a que lo siga. Sígueme. Ahora, no se trata que a partir de ese momento yo voy a empezar a construir un camino en el nombre del Señor. No, así no sirve. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Porque los que son guiados, estos son los hijos de Dios. Dios va a ir guiando a sus hijos. Y empieza el hombre detrás siguiendo al Señor y lo lleva al bautismo en agua. Y el hombre obedece. Y el hombre está lleno de gozo. Y la bendición de Dios está en el creyente, en el hombre y la mujer. Comenzamos a recibir bendiciones en la iglesia. Comenzamos a ver a Dios en nuestras vidas. Yo puedo hablar con cualquier hermano o hermana que haya aceptado al Señor y está lleno de gozo. Ver cómo el Señor lo está bendiciendo. Por supuesto, porque está siguiendo al Señor. Pero ¿qué pasa? El camino del Señor toma un rumbo, hermano. ¿Y qué rumbo es? El rumbo del desierto, hermano. Al desierto. Comenzamos a ser procesados. Es como Israel. Dios llamó a Israel. Dios envió a su siervo Moisés. Moisés le dijo a Israel, sígueme. Y por revelación, el Señor abrió los ojos a Israel y vio que Moisés era el enviado de Dios y Israel siguió. Escuchen, Israel siguió a Moisés. Cruzaron el mar y se gozaron como aquella hermana de Moisés. María empezó a tocar las panderetas. De la alegría había gozo, victoria. Dios estaba bendiciendo a Israel. Pero llegó la etapa en que el guiador, en este caso de Moisés, guió al pueblo al desierto, a la prueba. Guió al pueblo a ser probados, a ser purificados. ¿Y qué hizo Dios? Después que cruzaron el mar y los enemigos que querían regresarlos para el mundo fueron derrotados, ahora viene el Señor y revela su palabra. No hagas esto, esto es malo, esto es bueno. Ahora, sus vidas tenían que ser moldeadas, procesadas por la palabra, por la ley. Ellos tenían que obedecer la palabra. Ahora, sus vidas iban a ser juzgadas por medio de la palabra. Sus acciones, ya no era Israel haciendo lo que quería. No, ya no. Ahora Israel tenía la ley, los 10 mandamientos y el Pentateuco. ¿Para qué? Para que pudiera regirse por ellos. Ahora, sus acciones, sus decisiones, sus posiciones, todo lo que Israel haría de ahora en adelante tenía que ser basado en la palabra, en la ley. Ya no era hacer las cosas por el motivo así sea más loable que pudiera tener. Tenía que ser Jehová de los ejércitos quien los guiara. Ahora vamos para este lugar. No si el Señor no lo guía. Tenían que seguir al líder que era el Espíritu Santo a través de Moisés. ¿Se dan cuenta? Ya Israel no podía hacer lo que quería.
Ahora, si en verdad ellos, su decisión era seguir a Jehová con todo su corazón, tenían que consumar esa decisión en sus corazones y obedecer al Señor. Y eso implicaba seguir al guía. Eso implicaba seguir, y escuchen, la guianza del Espíritu Santo, hermano. Eso no ha cambiado. Israel fue probado en la obediencia. Israel fue probado en las intenciones de sus corazones. Si usted lee los primeros 5 libros del Pentateuco, usted verá cuántas cosas surgieron de los corazones de los israelitas. Hermano, Dios juzgó a Israel, salió a relucir la incredulidad que estaba en sus corazones. Escuchen bien esto. Dios los había llamado para manifestar a Dios. Escuchen, Dios los había llamado para manifestar a Dios, pero ellos tenían en sus corazones otras cosas y con lo que hicieron demostraron que no estaban siguiendo a Jesús, que no estaban siguiendo a Jehová, que no le creían al líder, hermano, que no estaban siendo guiados por el Espíritu, sino por sus propios pensamientos. Hermano, Israel pudo haber hecho así, un pasito, y ya estaban en la tierra prometida. Pero Dios los procesó, porque es absolutamente necesario que el creyente sea guiado por el Espíritu Santo. Este camino usted no lo puede transitar solo. Israel nunca había pasado por ese camino. Más adelante habían unos pueblos feroces que se iban a enfrentar contra ellos y que no estaban dispuestos a ceder los derechos que ellos tenían. Ellos ya habitaban esas tierras y se necesitaba la guianza del Espíritu Santo para poder vencer. Se necesitaba la fortaleza del Espíritu Santo para poder vencer. Se necesitaba a Dios en la escena para poder vencer a esos pueblos que estaban allí y que ninguno quería ceder sus derechos. Nosotros tenemos aquí años y yo me imagino que afilaron las espadas esperando a Israel. Ahora, Dios procesó a ese pueblo, porque no podían ir a la batalla con incredulidad. No podían entrar a la tierra que Dios les había prometido con incredulidad, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Usted no puede allegarse a Dios con incredulidad. No puede hacer eso. ¿Cómo una promesa va a ser vivificada en su vida cuando usted no la cree, no la confiesa? No se va a cumplir. Si en su corazón esa incredulidad no sale fuera, las promesas del Señor no se harán una realidad en su vida. Y muchos que han dicho, yo he aceptado al Señor Jesucristo, no siguen al Señor en su caminar. No siguen lo que Él ha trazado en sus vidas. Siguen un camino parecido, pero no es el que Dios trazó. O intentan ir detrás de alguien, pero el Señor les dice, que si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú, ¿se dan cuenta?
son los caminos que Dios en la voluntad perfecta del Señor ha trazado para que cada uno de nosotros manifestemos a Dios. Estamos hablando de cosas muy personales. Estamos hablando de posiciones de Dios hacia usted. Ahora, Dios no lo va a llevar a usted a la perdición, Él lo va a llevar a la bendición. Pero ¿hasta qué punto usted le cree a Dios? ¿Hasta qué punto usted está rendido a Dios? ¿Hasta qué punto usted ha tomado una decisión por Cristo y se ha encomendado en las manos del Señor para que Él lo guíe a través del camino? Hágase ese examen, porque Dios pudiera estarlo pasando por el desierto para saber si usted le cree. Le deja 2 días sin agüita para ver qué va a pasar. Moisés, nos trajiste al desierto para que nos muramos de sed. Lo deja 1 día sin comida. Moisés, me trajiste al desierto para dejarme morir de hambre. Ya estoy harto de este pan liviano. Permite el Señor que usted vea lo que Él ha prometido en su palabra. Como aquellos espías que cruzaron a la tierra prometida. ¿Cómo vamos a vivir una vida cristiana así? Eso es muy difícil. Esa gente nos veían como langostas, así dice la Escritura. ¿Qué manifestó Israel? Incredulidad, porque en sus corazones no estaban siguiendo de corazón al líder, al Espíritu Santo. En sus corazones había incredulidad, y esa incredulidad impidió que ellos entraran a la tierra prometida. Hermano, solo Dios sabe, usted quien me escucha en esta hora, usted pudiera tener años en la iglesia, pero el Señor está insistiendo en que usted se rinda en el altar completamente y sea sincero. Dios lo llama a los cultos de oración. Los cultos de oración son una gran oportunidad para que nosotros seamos sinceros con el Señor en oración. Señor, yo tengo este carácter. Señor, la verdad yo tengo mis reservas. Yo no estoy muy seguro de lo que tú estás mostrando, Señor. Yo no estoy muy seguro, Señor. Yo consigo más resultados haciendo trampas en el mundo. Hermano, solo Dios sabe qué es lo que está en su corazón. Si en su corazón usted menosprecia la palabra, y para eso usted necesita en ese caminar en el desierto, en ese camino de prueba, que el Señor purifique su corazón, que ese sacrificio sea pasado por fuego, hermano. Ese sacrificio debe pasar por fuego. Y todo sacrificio, como dice la Escritura en Marcos, debe ser sazonado con sal. O sea, la aprobación de Dios. Y pasado por el fuego de la prueba. ¿O qué pensaba? Estamos en un camino en donde estamos siendo atacados por todos los demonios del infierno. Porque el diablo no quiere que un pueblo se apareje. El diablo no quiere que un pueblo haga la voluntad perfecta del Señor y refleje a Cristo y agrade a Cristo. Él va a lanzar todo. Él va a lanzar todo el veneno que pueda conseguir para envenenar su corazón, para hacerlo que usted pierda el paso. Por eso,
todo sacrificio es probado en fuego. Debe ser así. Debe ser así. Su sacrificio va a ser probado por el fuego de la prueba, hermano. Dios va a ver si en verdad su corazón ha tomado una decisión de amar a nuestro Señor Jesucristo y está libre de toda levadura y de toda amargura. Para fundamentar lo que se ha de hablar en esta hora, vamos a leer unas escrituras muy conocidas que son Mateo el capítulo 19. Creo, para ver. Sí, Mateo 19, el versículo 16. El joven, lo que nosotros llamamos el joven rico. Precisamente él refleja lo que estamos hablando. El llamado del Señor a seguir las pisadas del Señor. Seguir es ir detrás de alguien. En este caso vamos a ir siguiendo al Señor. Escuchen, Mateo 19, versículo 16 en adelante. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y he aquí, uno llegándose le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él quería el Espíritu Santo. Vida eterna es el Espíritu Santo. Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dícele el joven: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dícele el mancebo: todo esto guardé desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Hermano, dícele Jesús: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Amén. Y oyendo el mancebo esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Mas os digo que más liviano trabajo es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mas sus discípulos, oyendo estas cosas, se espantaron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para con los hombres imposible es esto, mas para con Dios todo es posible. Amén y amén. Les invito a orar, a que nos encomendemos en las manos del Señor y que podamos, al oír esta predicación especial, ser sinceros, porque nuestra sinceridad delante del Señor es lo que va a determinar cuál va a ser nuestra reacción ante la palabra que hemos de oír. Bondadoso Padre Celestial, te damos la gloria y la honra en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella tiene un cumplimiento perfecto. Gracias porque cuando nosotros no entendemos las cosas, viene tu Espíritu Santo y las revela a nuestras vidas y entendemos y comprendemos como un Padre amoroso, como un maestro, como un guía. Tú vas adelante guiándonos y enseñándonos. Señor, ayúdanos en esta hora, que esta predicación especial sea luz en el camino de nuestro caminar, que el Espíritu traiga luz a los corazones y que podamos
ver el camino que vamos caminando hacia ti, Señor Jesús. Que podamos ser sinceros y que la luz mostrará esas cosas de nuestras vidas que estorban que tu Espíritu Santo se manifieste y que impiden que muchos reciban el Espíritu Santo. Ayuda a tu pueblo en esta hora. Es el deseo de mi corazón que tú puedas glorificarte, Señor, y que muchos puedan recibir el Espíritu Santo y muchos puedan en esta hora ser purificados y que muchos puedan enmendar sus caminos y seguir al guía que eres tú, Señor Jesús. Sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma oprimida del error, de la incredulidad, del pecado. Y nos encomendamos en tus manos que seas tú hablándonos a todos en esta hora. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Recuerden el título del tema, que el Espíritu lo ha mantenido. ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Ese es algo importante que usted entienda y que se haga un examen. Las cosas naturales tipifican las espirituales. Así Dios guió a Israel. Israel fue probado en el desierto. ¿Por qué? Porque había una tierra prometida que fluye leche y miel para Israel, pero Israel no lo creyó. Israel descreyó al guía. Israel le dio la espalda al guía. Fue el Espíritu Santo quien los llevó al desierto para ser purificados, porque todo sacrificio es purificado pasa por el fuego para ser purificado, para que toda escoria y toda impureza sea quitada, para que toda incredulidad sea quitada, para que Dios pueda recibir el sacrificio. Todo sacrificio debe ser purificado por el fuego. ¿Qué pasa? Muchos quieren que Dios les acepte el sacrificio así como la traen. Señor, tú no haces acepción de personas y yo soy así, aquí está mi sacrificio. Usted está equivocado quien cree así en esta hora, sea hombre o mujer. Dios no está obligado a recibir su sacrificio porque el guía, nuestro amado Señor Jesucristo, nos ha guiado al desierto para ser purificados, para que toda incredulidad sea quitada, toda impureza debe salir de nuestros corazones en ese caminar del camino de santidad, del valle, de ese camino de purificación en que el Señor nos lleva a cada uno de nosotros. Usted no puede despreciar ese camino. En ese camino de purificación, en el desierto, sus amigos le van a dar la espalda, porque no van a querer andar con un hombre que ahora él está siguiendo a Cristo. Nosotros lo llamamos para que se desvíe y entre al bar con nosotros, a las fiestas con nosotros, como hacía antes. Ahora él no quiere. Ahora él está siguiendo al Señor. Ahora lee la Biblia, ahora ora. Si es una dama, ahora se viste correctamente. Hermano, ese hombre está siguiendo y esa mujer está siguiendo a Cristo. Pero en ese camino en el desierto de purificación estaba Israel solito. Dios con ellos siendo purificándolos, llevándolos a una purificación, a que se hicieran un examen, porque iban a entrar a una tierra que hoy en día tipifica al Espíritu Santo. Y ese sacrificio tenía que ser pasado por fuego. En la antigüedad, eso yo se lo comentaba a un hermano, ¿cómo sabía Israel que el sacrificio había sido acepto? Cuando ellos construían el altar, y estamos hablando de algo sobrenatural, eso no era manufacturado.
Cuando Israel construía el altar y colocaba el sacrificio, bajaba del cielo el fuego y consumía el sacrificio. Y todo Israel veía el humo que salía en línea recta. ¿De dónde salió el fuego? De la presencia del Señor. Porque cuando el sacrificio era acepto, Dios lo recibía. Cuando el sacrificio era acepto, Dios lo recibía. Dios dice, este sacrificio lo recibo como un olor grato en mi presencia. El guía estaba llevando a Israel al desierto para que ese sacrificio fuera purificado, hermano. Ese sacrificio tenía que ser purificado. Usted quien me escucha en esta hora, Dios lo está llevando por el camino de la purificación, ya sea de palabra, una purificación en hechos, una purificación en pensamientos, una purificación de intenciones del corazón. Pero para eso debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe, que Él haga la limpieza. Y si nosotros queremos que nuestro Señor Jesucristo envíe el fuego celestial y consuma el sacrificio, deje que el guía lo lleve al desierto, a la purificación. Hermano, hay una escritura que dice, los padres les darán la espalda a los hijos. Hermano, será algo en que usted no podrá evitarlo. Cuando el Señor lo lleve por el camino de purificación, el hombre mirará a su mamá y a su papá. Y el Señor le dice, ven, sígueme. Como dice la escritura en Mateo. Fíjense. Mateo el capítulo 10, versículo 37. Escuchen. El que ama a padre o madre más que a mí, dice el Señor Jesús, no es digno de mí. Hermano. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Fíjense hacia dónde nos va guiando el Señor. A que coloquemos al Señor Jesús de primer lugar. Para seguir al Señor, y lo conecto con lo de la semana pasada, usted no puede poner al Señor de segundo o de tercero, no va a servir, porque es como si hubieran 2 o 3 guías antes que el Señor Jesús. O después. Usted va guiando y hay una cosa antes que el Señor Jesús. Entonces usted puede seguir a eso. Si hay algo que está delante del Señor Jesús, entonces si eso que usted tiene antes que el Señor Jesús se desvía hacia otro rumbo, si en su corazón usted no ha muerto a eso, usted va a seguir ese camino. Eso fue lo que pasó con Israel en el desierto. Cuando surgieron los problemas, ellos se fueron a lo que estaban en sus corazones. Y por eso esa generación no pudo entrar a la tierra prometida. Y dice la escritura en Hebreos que no entraron por incredulidad. No le creyeron a Jesús. En sus corazones habían cosas que los desviaban del camino que el guía estaba trazando. En sus corazones había como
leímos hace un momento. A lo mejor estaba primero sus padres, a lo mejor estaba primero su esposa y sus hijos, a lo mejor estaba primero su trabajo, a lo mejor estaba primero las parrandas, las mujeres, a lo mejor estaba de primero el deseo de ser popular y famoso y tener poder. A lo mejor estaba de primero el amor al dinero. Y si cualquiera de esas cosas toma un rumbo distinto del Señor Jesús, porque pudiera hasta fingir en un cierto tiempo caminar detrás del Señor. Yo le creo al Señor como hizo Judas Iscariote. Judas Iscariote, hubo un tiempo en que él caminó y parecía que él estaba siendo guiado por Jesús. Pero cuando el amor al dinero lo aló hacia un lado, vino la tentación. Le ofrecieron 40 monedas, hermano, 30 monedas. ¿Y qué pasó? Cuando el amor al dinero en ese momento se desvió, Judas fue detrás de eso. Recuerden, usted va detrás de la perla de gran precio, que es la vida de Cristo en su corazón. Eso fue lo que le pasó a ese joven. Ese joven estaba caminando, pero había cosas que él todavía no había rendido. Ese joven había obedecido una buena cantidad de escrituras, pero había una en donde él no había rendido. Eso, en su camino de purificación, no estuvo dispuesto a rendirlo. Y que era colocar a Dios sobre todas las cosas. Ese era el mandamiento que él no cumplía. Porque si el mandamiento del Señor, él lo hubiera decidido obedecer, Dios le hubiera dado el Espíritu Santo. Porque es una promesa. El Señor se lo dijo. Toma tu cruz y sígueme. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Hermano, ahora, él amaba más al dinero que a Dios. ¿Se dan cuenta? Eso estaba delante. Y cuando le fue dado a elegir cuál iba a seguir, al Señor Jesús o al dinero, él se fue detrás del dinero. Y se fue triste porque amaba el dinero, tenía muchas posesiones. Ahora, el joven rico, ese joven tenía la oportunidad de haber recibido el Espíritu Santo. Estuvo a un paso de recibirlo. Pero tenía otras cosas en su corazón. Prefirió seguir el placer del mundo y tener al Señor de segundo o de tercero. Muchos tienen esa religión. Muchos tienen a Jesús de segundo o de tercero. Aunque no lo admiten, porque esa es la religión, el camino que ellos trazaron. Que el Señor ayude y abra su entendimiento en esta hora. Recuerden, ese es el camino que ellos decidieron caminar. Es un camino personal. Ellos decidieron colocar al Señor de segundo, de tercero, aunque hablen de Jesús. Eso no significa nada. Lo que Dios va a tomar en cuenta, que cuando Él mire atrás, lo vea a usted siguiéndolo. Con su cruz, llevando su cruz, llevando el vituperio, llevando el rechazo. ¿Usted cree que si el Señor voltea atrás, lo va a encontrar a usted siendo guiado? ¿Lo va a encontrar a usted siguiendo las pisadas del Maestro?
Usted pudiera decir que sí, pero eso significa que usted está haciendo la voluntad perfecta del Señor. Y ahí, solo Dios sabe si usted en su corazón realmente ha puesto a Cristo de primero en todas las cosas y en todas las decisiones de su vida. ¿Usted quiere recibir el Espíritu Santo? Deje que Jesús lo guíe en el camino de la purificación. Recuerden, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Recuerden, todo sacrificio debe ser purificado. No puede usted entrar a la tierra prometida si su sacrificio no es purificado. Usted no puede entrar a la tierra prometida sin que el Espíritu Santo lo guíe, porque Él es el que sabe el camino. La Biblia ilustra que Israel llegó un momento en que se hartó de Moisés y dijo: nosotros vamos a entrar a la tierra prometida. Nosotros directamente, porque somos un pueblo numeroso, tenemos fuerza, tenemos un buen ejército, somos personas educadas, nos conocemos la Biblia de tapa a tapa, conocemos los 1500 mensajes. No necesitamos tu guianza, Moisés. Y dice la Escritura que entraron y combatieron contra el primer pueblo que vieron, y ese pueblo los venció miserablemente. Ahora, ¿qué pasó allí? Todo sacrificio va a ser probado por el fuego, va a ser salado con fuego, va a ser purificado por el fuego. Usted puede decir que Dios acepta su sacrificio, pero el que sabe si su sacrificio es acepto o no es Dios. Y usted no puede engañar a Dios. Yo no puedo engañar a Dios. Por eso, busquemos al Señor. Pidámosle al Señor que quite toda incredulidad de nuestros corazones. Dejemos que el Espíritu consuma el sacrificio y quite toda incredulidad de nuestras vidas. Quite todo pensamiento contrario a la palabra. Que saquemos todos los ídolos de nuestros corazones. Queremos que el fuego baje a nuestros corazones. Saquemos los ídolos que están en nuestros corazones. Dejemos que el fuego de Dios purifique el sacrificio. Ese sacrificio es necesario que sea purificado para que entonces, cuando baje el fuego, entonces podamos entrar a la tierra prometida, recibir el Espíritu Santo, y adentro va a comenzar ahora a arreciar la lucha y la guerra. Porque sin Dios Israel no podía vencer. ¿Se dan cuenta? Pero primero, para poder vencer dentro, tenían que ser libres de la incredulidad y de todo ídolo. No podían tener ningún ídolo en sus corazones. Nada que les estorbara. Tenían que ser sinceros. No valía que Israel fuera religioso. Eso no significa nada para Dios. El fuego no va a consumir religiosidad. Va a consumir un corazón contrito y humillado en la presencia del Señor, que reconoce la jefatura del Espíritu Santo y sigue a Jesús en donde quiera que Jesús vaya. Señor, admito que he sido un incrédulo. Admito que yo he andado mis propios caminos. A mí no me gusta que me digan lo que yo tengo que hacer. Perdóname, Señor. Ahora veo que no he estado siguiendo tus
pasos, sino mis propios caminos que he caminado, basado en las decisiones erradas que he tomado. Pero Señor, perdóname y que yo pueda tomar tu cruz, Señor, y seguirte. Yo no quiero perderte, Señor, nos ayude. Yo no quiero perderte de vista, Señor, porque cada día se está poniendo más oscuro. Hermano, usted ha intentado seguir a alguien en la oscuridad. De repente llega un momento en que no lo ve. Hermano, estamos en la oscuridad espiritual. Hemos entrado en oscuridad espiritual y si la luz del Espíritu Santo no lo guía a usted, se va a perder, va a caer en una zanja. Necesita al Espíritu que le revele su palabra y guíe sus pasos. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado, hermana. No se guíe tras sus propios pensamientos. Dejemos que el guía, la luz del mundo, guíe nuestros pasos para que Él purifique nuestros corazones. Hermano, la decisión de ser sincero es suya. ¿Usted cree que realmente ha estado siendo en su vida, guiado por el Espíritu? ¿Usted ha estado siguiendo al Señor Jesús? No le eche la culpa a más nadie. Dios nos ha dado abundante palabra. Dios nos ha dado promesas. ¿Por qué usted no se ha entregado de corazón a seguir al Señor? ¿Por qué usted sigue al Señor con reservas? ¿Por qué no es sincero en el altar? Eso puede determinar el rumbo de su vida. Recuerden, no perdamos de vista a nuestro Señor Jesucristo, el guía. Se está poniendo más y más y más oscuro. Si nos descuidamos, vamos a terminar en una zanja y no podremos vencer y llegar al puerto seguro. Solo el que tenga la luz del Espíritu Santo va a poder llegar, porque el Señor nos está trazando el camino y nos dice, es por aquí. No perdamos de vista a nuestro Señor Jesucristo. Usted, quien me escucha, está siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Su corazón es puro y santo y recto delante del Señor. ¿O está ungido con un espíritu de religiosidad? ¿O está abrazando a las cosas del mundo? Solo usted lo sabe y solo Dios lo sabe. Pero el Señor te invita en esta hora a que corrijas tu rumbo y sigamos las huellas de Jesús, nuestro guía. Que el Señor nos ayude. Les invito a orar en esta hora. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor. Cuán importante es que nosotros no perdamos de vista la guianza de tu Espíritu. Nosotros nos gozamos como vemos cómo tu Espíritu nos ha estado guiando a la oración y vemos que es totalmente conforme a tu palabra y totalmente conforme a tu voluntad perfecta, lo cual confirma el tiempo en que estamos viviendo. Que tú quieres que el pueblo entre en esa cámara secreta de intimidad, en oración, en ese proceso, en ese camino de purificación, como llevaste tú, Israel, y como llevaste a los discípulos en el aposento alto, a ese caminar de purificación en esos 10 días. Ellos fueron purificados. Y así todo movimiento de Dios pasó por un proceso de purificación para que la gloria de Dios pudiera bajar a los corazones. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros en el altar, todos nosotros, para que tu fuego consuma el sacrificio, porque solo el fuego probará el sacrificio. Que
tú no encuentres incredulidad en nuestros corazones, sino que encuentres amor, encuentres fe, encuentres obediencia, agradecimiento, sinceridad. Sé con nosotros y ayuda a tu pueblo en esta hora, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, otro mensaje de la palabra, a través de sus instrumentos en este tiempo tan tremendo que estamos viviendo. Los cultos de oración transmitidos a través de la radio Ebenecer Online y por Facebook a las 3 de la tarde, y el domingo a las 9 de la mañana la predicación por Facebook, YouTube y por la radio Ebenecer. Recuerden, el proceso de purificación hará que el sacrificio sea acepto delante del Señor. En ese proceso, seamos sinceros. Dejemos que Dios nos limpie y nosotros empecemos a vaciar nuestros corazones en el altar y ser sinceros, sinceras. Nadie va a ser sincero por usted. Solo usted. En el altar, en ese camino, siguiendo al Señor. Así tome una curva y tome otra curva. El Espíritu Santo siempre lo guiará a la voluntad perfecta, porque Él hace que siempre triunfemos. Dios no guía a nadie al error. Olvídese. Es imposible que el Espíritu Santo guíe a alguien al error. Es imposible que el Espíritu Santo guíe a alguien a la amargura, a la religiosidad, al error. No. El Espíritu Santo nos guiará al amor, a la obediencia a su palabra, a hacer la voluntad del Señor. Hagamos un examen. Sigamos a nuestro Señor Jesucristo de todo nuestro corazón. Que el Señor nos ayude a todos nosotros. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.